Bienvenido, maestro. Hola, buenas noches desde Madrid, España. Es un placer estar con todos vosotros reunidas nuevamente aquí en Maicaya Center y con los amigos de Facebook. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre los impulsos que tenemos en la mente, ya que el impulso que hay en la mente es quien dirige tanto el pensamiento como la palabra y el hecho. Y a continuación es la mente quien toma el control. O sea, el impulso es como una millonésima parte de segundo en lo que hacemos los pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos. Entonces, para dominar el impulso se requiere mucha atención a lo que es el movimiento del pensar. Es lo más fundamental. El pensamiento, como podemos observar ahora mismo, cada uno, cada una, tiene vida propia. Se mueve el pensamiento de impulso a impulso. Si lo observamos, nos damos cuenta de ello. Hay quienes no se han dado cuenta porque nunca lo han observado. Pues de igual manera que los pensamientos van solos, van saltando de un pensamiento a otro, la mente va saltando de un pensamiento a otro, es por impulso. Entonces, a ese movimiento del pensar es al que hay que frenar. Es al que hay que frenar, ponerle muchísima atención y dominarlo. Dominarlo no es instruirlo. Instruirlo requiere esfuerzo. Y observarlo únicamente se requiere atención y amor. ¿Por qué es importante observar el movimiento del pensar? Observar esos pequeños impulsos, porque de la misma manera sucede con nuestras palabras, con nuestras conversaciones. En una reunión de amigos sale una conversación y todo el mundo en la conversación está hablando, pero sin observar sus pensamientos, a lo que está diciendo, a lo que no está diciendo. Incluso se puede llegar a hablar de cosas que se desconoce, pero se ha oído de otras personas y lo hemos adoptado como nuestro. Entonces, si tenemos dominado ese impulso y estamos observando el movimiento del pensar y los pensamientos, cuando hablamos, siempre hablamos con conocimiento. Y si no tenemos conocimiento, es mejor callar. Sucede lo mismo con los hechos. Con los hechos. Muchas veces hacemos cosas y son cosas impulsivas, entre ellas el gasto innecesario, consumo innecesario, cuando una persona un jefe te alza la voz porque te llama la atención en el trabajo que estás realizando, pues ¿qué sucede? Que enseguida nos arde algo como del pecho, ¿verdad? Entonces, eso nos quema, nos hace sentirnos inferiores, nos hace clasificar a nuestro jefe, a nuestro encargado, de cada uno según la clasificación que deba darle, ¿verdad? En cambio, si tenemos dominado ese impulso mediante la observación de la mente, por mucho que ese encargado o ese jefe nos hable de malas maneras, entonces nuestra mente lo va a aceptar. Lo va a aceptar y va a comprender que es su forma de trabajar o es su forma de ser. Y luego con otros tipos de hechos son cuando estamos en una conversación y se critica sobre alguien. Se está hablando de alguien. Entonces, sin saber ni cómo ni por qué, nos vemos en la conversación y terminamos incluso hablando de la conversación, lo cual cada persona que esté en la reunión hablando de un
tercero o una tercera que no está presente, se está haciendo una madeja y quizá la primera persona que ha informado lo ha oído de otra. Contar que la madeja se va alimentando, se va haciendo cada vez más gorda, cada persona lo cuenta a su manera y lo que está haciendo es crear un conflicto tanto interior como grupal. Y aparte de juzgar a una persona injustamente, porque la persona debería de estar siempre presente para hablar de ella. ¿Qué más cosas podemos aprender observando el impulso y el movimiento del pensar? Hay un ejercicio que escribo mucho en My Kayak Center, en otros grupos, en mi página de Facebook. Insisto mucho en no acusar, no juzgar, no criticar, no condenar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justificar es justificarse uno mismo es em, como es el ego el que está actuando, he hecho mal, pero claro, lo he hecho por este motivo, por este, buscando muchas excusas, muchos pretextos, en vez de aceptarlo, reconocerlo, he dicho esto, lo acepto, sé que me he equivocado, lo voy a cambiar, ¿no? Por eso insisto mucho. ¿Qué aprendemos al no acusar, no criticar, no justificar, no juzgar y no condenar? A ver, si una comete un error y encima se da con el látigo diciendo si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, está poniendo pretextos mediante justificaciones. Está poniendo pretextos y excusas y dañándose a sí mismo. Y si ve algo que es exterior, puede poner una justificación, es decir, hombre, es que mira a la otra persona lo que le ha hecho. Estamos justificando, por ejemplo, una persona que ha dañado a otra, pero lo justificamos, pero no conocemos el origen ni de una persona ni de la otra para que hayan llegado a tal hecho. Entonces, justificamos un hecho sin saber tan siquiera de qué estamos justificando, ¿verdad? Entonces, tanto exterior como interiormente, el no juzgar, el no justificar, el no criticar en una reunión de amigos, como hemos visto, ¿no? Como hemos hablado ya hace un momentito, el no acusar, es decir, mm, oye, hablamos del trabajo, oye, o entre amigos, oye, ¿cómo te ha dado por hacer eso? Porque me lo ha dicho fulanito o me lo ha dicho menganito. No, no. Por mucho que diga fulanito o diga menganito, todos somos muy libres para elegir. Así nos diga fulanito, así nos diga menganito lo que debemos de hacer, si lo hacemos, no podemos echarle la culpa a quien nos lo ha recomendado, porque somos totalmente de elegir el hacer o no hacer lo que nos han recomendado. Con todo eso, lo que vamos observando es nuestro exterior y nuestro interior. Y siempre observar con atención el movimiento del pensar, las palabras, los pensamientos y los hechos. Porque esto nos va a enseñar muchísimo a todos, a todas, a conocernos a cada uno en sí mismo. Porque si no acusamos, ni nos acusamos, si no justificamos, ni nos justificamos, si no juzgamos, ni nos juzgamos, si no criticamos, ni nos criticamos, si no condenamos, ni nos condenamos, entonces se crea el silencio interior. Se crea el silencio interior. Y a la mente la empezamos a dominar, a no permitirla ni juzgar, ni criticar, ni acusar, ni condenar, etcétera.
¿verdad? Entonces, esto es sencillamente lo que quería explicar sobre el movimiento del pensar. Es muy importante, requiere muchísima atención a los pensamientos, muchísima atención a nuestras palabras, muchísima atención y a nuestros hechos. Deberíamos tratar de que lo que pensemos, digamos y hagamos sea exactamente lo mismo. A eso le llamo unificación personal. Y esa unificación personal se adquiere mediante la observación del movimiento del pensar. Vuelvo a repetir la entrada que he hecho. El impulso es lo que dirige nuestros pensamientos, palabras y hechos. Y no podemos permitir que los impulsos dirijan nuestra vida. Somos nosotros quienes debemos dirigir nuestra vida, nuestra existencia. Y para ello debemos aprender a dominar el impulso. Es difícil, es cierto que es muy difícil, pero por una razón. Porque desde la niñez nos han educado, bueno, nos han instruido, mejor dicho, a la dificultad, a que todo es difícil, y a competir, y a comparar, y a clasificar, y a etiquetar. Entonces todo eso nos ha saturado la mente con esos ideales y con esas creencias. Y a las personas religiosas les ha creado el dogma según la religión que practiquen. Entonces, con una mente llena de ideales, dogmas y creencias, no se puede observar, porque se observa con el condicionamiento que tenemos desde niños. ¿Cómo se puede ir quitando poco a poco las creencias, los ideales y los dogmas? De la misma manera, todo está en el movimiento del pensar. Ser firmes en el movimiento del pensar. Es muy, muy, muy fácil verdaderamente, porque lo único y sencillo que tenemos que hacer es observar nuestra mente, acostumbrarnos. Que se nos olvida, es normal, estamos en un proceso. Que un día no nos apetece, es normal, estamos en un proceso. Lo que no podemos decirnos cada uno a sí mismo es hoy se me ha olvidado y empezar uno a calentarse por dentro, ¿verdad? No se trata. La meditación que practico no se trata de agobiarse, no se trata de forzarse. Todo esfuerzo en la meditación que practico es violencia. Y la observación debe de ser única y exclusivamente con mucho amor, tanto al movimiento del pensar como a las adversidades. Las adversidades nos provocan modos de pensar, ¿verdad? Y los pensamientos están descontrolados. Los pensamientos están dirigidos por el impulso. Pero si somos capaces de dominar el impulso, cuando tenemos una adversidad y teniendo dominado el impulso del movimiento del pensar, entonces nuestro pensamiento tendrá muchísima más lucidez, nuestras palabras serán más sensatas y nuestros hechos serán los más correctos. Y bueno, amigos, creo que es poquito lo que he dicho, pero son muchas cosas compactadas. Debería de extenderme mucho más, pero tenemos poco tiempo. Yo también estoy transmitiendo desde Madrid, España. Entonces, si alguien desea hacer alguna pregunta sobre lo que he hablado, algo que no haya comprendido, para mí será un placer expresarme mejor en cualquier duda que tengáis alguno de vosotros.
Ok, maestro, pues muchísimas gracias por la plática. Y pues vamos a agradecer a nuestros amigos de Facebook porque ellos pues no pueden hacer preguntas presenciales. Así que nos vemos mañana a las 8 de la noche. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos, que descansen. Buenas noches, bye bye. Entonces vamos con los amigos de Zoom, que ellos sí pueden hacer preguntas. A ver, listo, jóvenes. ¿Dudas, preguntas? A ver, Susi, por favor. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Como lo explicas, lo entiendo, pero ¿me puedes dar, por ejemplo, un ejemplo para poder unificar el pensamiento? ¿No? ¿Quieres decir que antes de que surja la voz, se analice la idea para poder decir lo que sientes, piensas y el hecho sea real, concreto y verdadero? O sea, antes de que salga la voz, porque los pensamientos están rapidísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo te haces tan consciente? ¿Es detener y analizar? No, analizar no se pueden analizar los pensamientos, porque el analizador es lo analizado, el observador es lo observado, el meditador es lo meditado. Entonces, no se trata de eso, se trata del dominio del pensamiento, el dominio del pensamiento. O sea, como has dicho, el pensamiento nos va a una altísima velocidad, según la ciencia, de 60.000 a 80.000 pensamientos diarios, ¿verdad? Y la mayoría de ellos son repetitivos a diario y una mayoría de ellos también suelen ser pensamientos negativos para personas no meditadoras o personas que llevan poquito tiempo meditando, que están en su proceso, y cada persona requiere su tiempo y su aprendizaje, ¿verdad? Entonces, mediante el movimiento del pensar, es donde podemos cerrarle la puerta al impulso, no dejar que el impulso sea el que domine el pensamiento, no el que domine, el que dirija el pensamiento, la palabra y el hecho. O sea, el impulso es el que nos dirige, inconscientemente. Cuando hablamos inconscientemente, estamos en una conversación y estamos inconscientemente. Muy poquitas personas estamos en una conversación totalmente consciente de lo que se dice y de lo que se está escuchando. Hay que escuchar conscientemente, estar atento. Y para ello requiere observar. El pensamiento, una vez que se tiene dominado el pensamiento, se ha dominado el impulso. Entonces, eso nos facilita muchísimo que nuestros pensamientos sean más lúcidos. Entonces, cuando los pensamientos son lúcidos, ya están, lo hacemos ya de manera consciente antes de hablar y hablamos conscientemente. Y el hecho que viene a continuación de terminar de hablar conscientemente, lo seguimos haciendo conscientemente. Porque cuántas personas vemos caminando por la calle que van caminando y yo percibo sensación de que cada uno va pensando con sus problemas, con sus dilemas, con sus circunstancias, con sus adversidades, ¿verdad? Porque ¿quién no tiene adversidades? Todos. Por muy pequeñita que sea, quizá esa pequeñita sea la más difícil de trascender, ¿no? En cambio, con el dominio propio,
Dominio propio es dominar la mente, no que la mente dirija la existencia. Una puede dirigir su existencia en vez de permitir que sea el impulso quien sea dueño de la persona. El impulso es como si fuera, viene en nuestra naturaleza, forma parte de nuestra naturaleza, igual que tenemos el cerebro, tenemos las neuronas, tenemos las distintas partes del cerebro, ¿verdad? Bueno, pues en el cerebro también está el impulso, pero es una cosa enérgica, es una energía también. Es algo que nadie puede fotografiar ni puede ver, al igual que el aire, al igual que no podemos ver el alma, pero somos conscientes de que existe, de que tenemos un alma. Y somos conscientes de lo que nos rodea, ¿verdad? Entonces, la unificación de pensamiento, palabra y hecho empieza en la observación del impulso. Es lo primero que hay que dominar. Es como cuando uno sube por una escalera hasta un tercer piso. No puede subir al tercer piso sin pasar por el primero y el segundo, ¿verdad? Entonces, lo principal es dominar el impulso del pensamiento. Dominado el impulso del pensamiento, entonces ya uno, antes de hablar, es consciente de lo que va a decir, ¿verdad? Entonces, al ser consciente de lo que va a decir, está dominando el impulso de lo que va a decir. Y a continuación, lo que va a hacer está dominando el impulso de lo que va a hacer, que va a ser lo mismo. Si pongo un ejemplo y digo, cuando terminemos esta meditación, voy a bajar a cortarme el pelo, a cortarme el cabello, ¿verdad? Bueno, pues entonces, lo he dicho conscientemente, ¿verdad? Aun siendo un ejemplo, porque claro, aquí son más de las 3 de la madrugada y está todo cerrado, ¿verdad? Estoy en Madrid, España, entonces aquí está todo cerrado. Lo he puesto como un ejemplo, ¿no? Ahora, cuando terminemos de grabar, cuando terminemos esta meditación, ¿verdad? Pues voy a bajar a cortarme el pelo, ¿vale? Entonces, todo lo he dicho, lo he pensado y lo he dicho conscientemente. Y conscientemente, al terminar la meditación, si en vez de ser las 3 de la tarde, o sea, de la mañana, fueran las 3 de la tarde, bajaría y me cortaría el pelo. Esa es la unificación. No pensar, pensar y decir, me voy a cortar el pelo, pero luego llega uno y no se corta el pelo, se va a hacer otra cosa. Entonces no está unificado, no está unificado. ¿No? Es como unificar cuerpo, mente y alma, ¿verdad? Cuerpo, mente y alma, ¿no? Viene a ser lo mismo, unificar pensamiento, palabra y hecho. Muchas gracias, maestro. Ok, maestro. Gracias por escucharme.